La cámara olía a acero pulido y aire reciclado, una perfección artificial que nunca le sentó bien. El almirante Grant Mercer estaba solo, con los brazos cruzados y las botas bien plantadas en el suelo, centro de la plataforma de la delegación humana. A través de la vasta extensión de la en el Salón del Consejo Galáctico, decenas de especies alienígenas se sentaron en lágrimas de translúcido asientos. Insectoides, reptiles, avens, entidades basadas en silicio que pulsan con extrañas luces internas. Juntos formaron lo que se llamó el Consejo Galáctico Unificado, el supuesto pináculo de diplomacia y civilización en la galaxia conocida. Para Mercer, era un circo. En el centro de la cámara, el presidente del Consejo, un imponente elfalópodo, cuyos enormes ojos parpadeaban con inquietud, reverberaba a través del traductores. Estimados delegados del sistema Saúl, imploramos a la humanidad que reconsidere. El Consejo ofrece paz, comercio y seguridad. Mercer lo interrumpió con voz aguda y frío. ¿Seguridad? ¿Te refieres a su misión? Un coro de clics, silbidos y tonos sintéticos estallaron en la cámara. Una ola de indignación apenas contenida. Los demás delegados humanos intercambiaron miradas, inquietos, pero Mercer permaneció impasible. Había enterrado a demasiados camaradas. Ya no les importaba lo que pensaran estos burócratas extranjeros. El Consejo había convocado esta sesión de emergencia después de meses de negociaciones secretas fallidas. La humanidad, recién salida de su brutal victoria en la campaña de Próxima, había rechazado todas las demandas de integrar sus flotas en la llamada Fuerza de Paz del Consejo. Los extraterrestres esperaban obediencia. En cambio, la Tierra retiró a sus embajadores, fortificó sus fronteras y triplicaron la producción militar. Ahora, estaban al borde de un desafío abierto. La voz del orador se estremeció. De nuevo. Almirante Mercer, la galaxia no puede tolerar la agresión humana. Ya los mundos tiemblan ante los movimientos de tu flota. ¿Debemos caer en el caos? Mercer se permitió una fría sonrisa. El caos comenzó cuando sus flotas bombardearon colonias humanas no alineadas, y lo llamaron mantenimiento de la paz preventivo. Ofrecimos amistad una vez. Respondiste con bloqueos y sanciones. Otra oleada de ruido alienígena. Algunos enojados, otros temerosos. En el otro nivel, los reptiles Keith, el embajador, se levantó bruscamente, con su rostro escamoso contraído por la ira. Los humanos son especie rebelde, impredecible, violenta. Advertimos al Consejo. Los ojos de Mercer se redujo. Les advertiste, después de que tus mercenarios masacraran a los mineros en las lunas de Titán. Después de que te apoderaste de nuestras naves comerciales en el espacio del Consejo, la tensión en la sala se intensificó. La verdad pesaba, era innegable. El Consejo había considerado durante mucho tiempo a la humanidad como una herramienta útil pero primitiva, ideal para la exploración, prescindible en conflictos. Pero la humanidad había cambiado, endurecidos por las guerras, unidos de una manera que ninguna especie alienígena comprendía realmente. Y peor aún, la humanidad se había vuelto poderosa. Con un aliento mesurado, Mercer habló de nuevo. Sus palabras resonaron en la cámara. La Tierra ya no estará atada por tratados en cuya creación no tuvimos voz. No nos arrodillaremos ante un consejo que nos ve como peones. De ahora en adelante, la humanidad se mantiene independiente. Todos los enviados del Consejo abandonarán el espacio del alma dentro de 72 horas. Silencio, luego pánico. Un torrente de voces superpuestas. Chillidos, gorjeos, protestas metálicas. Sistemas de traducción tuvieron dificultades para mantener el ritmo. Algunos delegados se marcharon furiosos. Otros enviaron mensajes frenéticos a sus gobiernos. La ilusión de orden del Consejo se estaba desmoronando. Los tentáculos del orador se retorcían. Almirante, esto es una locura. Usted sumirá a la galaxia en una guerra. La mirada de Mercer era férrea. Entonces prepárense. Para la guerra. Dicho esto, dio media vuelta. La delegación humana lo siguió. Sin decir palabra,
Las botas resonaron en el suelo de la cámara. En el silencio atónito que siguió, un hecho se volvió escalofriantemente claro para todas las potencias alienígenas. La humanidad había rechazado diplomacia, y ahora la fuerza más impredecible de la galaxia estaba suelta, sin correa, sin cadenas y sin miedo. El vuelo de regreso a Saúl transcurrió en silencio. Dentro del Valiant, un Dominion Class 1 portaaviones diplomático fue modernizado con blindaje de grado militar y sistemas de sigilo. El almirante Grant Mercer se encontraba solo en la plataforma de observación. Vastos campos de estrellas pasaban velozmente junto a la plataforma reforzada. Ventana transparente. Detrás de él la tripulación se movía con silenciosa eficiencia. Habían sido informados antes de la sesión del Consejo. Sabían que esto ya no era diplomacia. Este fue el primer disparo de una guerra que nadie quería admitir que se avecinaba. Finalmente, se acercó el comandante Jacob Rowe, un veterano de hombros anchos y mirada dura. Las campañas de Próxima y Century. Almirante, dijo en baja voz. Hemos interceptado más de 200 transmisiones prioritarias de los canales del Consejo. El pánico se extiende rápidamente. Varios las flotas se están reposicionando cerca del borde exterior. La mandíbula de Minoreseta Mercer se tensó. Había esperado tanto. ¿Cuánto tardarán en intentar un bloqueo? Rose ceja surcado. 2 semanas, quizá menos. Están a la deriva. No puedo creer que hayamos caminado. Bien, dijo Mercer simplemente. Que se larguen. No, nos detendrán. Ro asintió. Pero había un destello de preocupación en sus ojos. Con respeto, señor, nos enfrentaremos a una alianza de 27 especies, algunas con flotas más antiguas que la nuestra civilización. No podemos luchar contra todos ellos de frente. Mercer convirtió el borde frío de la determinación del soldado en su mirada. No los enfrentaremos de frente, comandante. Luchamos como humanos, despiadados, rápidos y sin piedad. Eso es lo que temen. De vuelta en la Tierra, la reacción fue electrizante. En el momento en que la delegación humana transmitió su discurso de rechazo sin censura, en todas las redes del planeta, explotó. Multitudes llenaron las calles de todas las grandes ciudades. Presentadores de noticias, militares, los analistas y los políticos de línea dura dominaron las transmisiones. Durante décadas, la humanidad había sido tratada como ciudadana de segunda clase de la Orden Galáctica, forzada a negociar por migajas en un consejo que los menospreciaba. Ahora que esa correa había en Fort Resolution, el endurecido comando militar, subterráneo bajo las montañas rocosas. El presidente Antón se reunió con el Estado Mayor Conjunto. Roden era un veterano halcón de guerra, un hombre que había pasado la mayor parte de su advertencia de carrera de este día. Ahora había llegado, y él estaba listo. ¿Estado de las flotas?, preguntó con gravedad. El mariscal de flota Carter respondió con voz firme. El 75% de todos los activos navales están en alerta máxima. La sexta y la novena flotas ya. Reposicionado en la red de la Puerta Saúl. La red de defensa orbital está completamente alimentada y probada. Y las colonias se están fortificando mientras hablamos. Los astilleros marcianos han acelerado la producción. Hemos comenzado a emitir alertas de combate a la población civil, sectores. Roarden asintió. El Consejo actuará con rapidez, intentando, nos aislarán diplomática y económicamente. Fracasarán. Lo que viene a continuación es fuerza, bloqueos, sondeos, ataques, tal vez incluso ataques preventivos. Responderemos con fuerza, no compromiso. Había una mirada dura en todos los ojos alrededor de la mesa. Nadie habló. Ya no había paz. Se había cruzado la línea. La galaxia misma tembló. En los mundos del Consejo, el miedo se extendió como un reguero de pólvora. Los humanos, tan descarados, una especie imprudente de una estrella atrasada, había sumido a toda la orden en el caos, con unas pocas palabras desafiantes. Y peor aún,
Tenían los medios para respaldarlo. En Cauldron Prime, la mente colmena insectoide, se reunieron frenéticamente, debatiendo si debían retirar sus flotas de exploración lejanas antes de que se convirtieran en objetivos humanos. Valoran, el sindicato Cider de Sangre Fría, debatió abrir sus arsenales del mercado negro para prepararse para lo que consideraban inevitable aprovecharse de la guerra, incluso entre el poderoso dominio Talín, cuyas flotas de guerra habían considerados invencibles desde hace mucho tiempo. El pánico se apoderó del consejo gobernante. Los humanos están locos, argumentaron algunos. Se arruinarán a sí mismos. Pero otros vieron la más profunda verdad. Los humanos ya no nos temen, y eso los convierte en los más peligrosos, especies vivas. Dentro de los oscuros pasillos de la Dirección de Inteligencia Galáctica, el director Beric, un ser antiguo y calculador, cuya especie había manipulado imperios. Durante milenios, observamos las transmisiones en un silencio sepulcral. La humanidad ya no era predecibles, ya no se podían contener y, lo peor de todo, tenían aliados. Los agentes de Beric informaron de patrones perturbadores. Ciertas especies del sistema exterior simpatizan con los humanos, armas en el mercado negro, acuerdos que alimentan las colonias terrestres y miembros rebeldes del Consejo que mueven activos silenciosamente a evitar quedar atrapado en el fuego cruzado. La unidad del Consejo Galáctico fue fracturando y rápido. Esto no puede soportarlo. Beric y Seo a sus ayudantes comienzan a activar activos en el espacio humano, los desestabilizan y los sabotean, sus industrias. Si no podemos obligarlos a someterse, los desgarraremos desde dentro. Pero en la Tierra, tales tácticas ya se había anticipado. El almirante Mercer se presentó ante el Consejo de Defensa, con voz tranquila, pero de filo de acero. Primero, intentarán la subversión, los asesinatos, el sabotaje, la falsificación. Operaciones de bandera, responderemos con rapidez. Inteligencia y contrainteligencia. Los activos deben operar bajo protocolos de guerra, sin cuartel. En todo el planeta, los durmientes, los agentes, fueron identificados, detenidos o eliminados en cuestión de horas. Activación. La moral civil, lejos de flaquear, solo creció, más difícil. En las megaestaciones industriales de Marte, los trabajadores pintaron las palabras nunca de nuevo sobre los enormes cascos de los nuevos acorazados. En las gélidas colonias de Europa, los mineros se ofrecieron como voluntarios en masa para las milicias planetarias. En la Luna, los astilleros orbitales funcionaban, turnos triples en condiciones de apagón. La humanidad no se estaba desmoronando, estaba afilado. En órbita alrededor de la Tierra, a bordo de la nave insignia indomable, Mercer se reunió con sus comandantes superiores. Escúchenme con claridad, les dijo con voz dura como el hierro. El Consejo primero intentaremos aislar a Saúl. Eso nos da una ventaja, la iniciativa. No nos quedaremos atrás de nuestras defensas, atacaremos primero y con fuerza. Ojos brillantes con un propósito sombrío. Operación Amanecer comienza de inmediato. Objetivos: conjuntos de sensores enemigos, convoyes de suministros, relés de comunicación. Cegaremos, los desangraremos. Y cuando se tambaleen, decidiremos dónde quebrarlos a continuación. No había objeciones. Todos los hombres y mujeres en esa sala habían enterrado a camaradas bajo el mando de extraterrestres. Fuego. El tiempo de moderación había pasado hace tiempo. A medida que las flotas humanas comenzaron movilizándose, el pánico se extendió por todo el Consejo Galáctico. Sesiones de emergencia. Degeneraron en peleas a gritos. Algunas especies exigían una fuerza abrumadora, otros instaron a la retirada y a la diplomacia. Pero en medio de todo una verdad permanecía. Los humanos habían tomado la iniciativa. En los mundos fronterizos, estallaron escaramuzas. Patrullas del ayuntamiento fueron emboscadas por equipos de ataque rápidos. Los puestos de escucha quedaron inoperantes.
Los convoyes comerciales desaparecieron sin dejar rastro. Cada golpe calculado, preciso y brutal. Y luego llegó el mensaje transmitido a todo el Consejo frecuencias, habladas en un tono humano inquebrantable. Ofrecimos amistad. Tú respondió con traición. Ahora aprenderás el precio de subestimar a la humanidad. No habrá más advertencias, no más conversaciones. Prepárense. El Consejo estaba paralizado. Los humanos no fanfarroneaban. Venían, y en la Tierra, como planes de batalla a medida que se desarrollaba la situación y la guerra se acercaba cada vez más, el almirante Mercer se permitió una rara oportunidad. Momento a solas. Se quedó una vez más en el mirador de la indomable Tierra girando lentamente abajo, maltratada, imperfecta, pero suya. Susurró él palabras que había llevado consigo durante años. Pensaron que nos arrodillaríamos. Ahora verán cómo luchan, los humanos, cuando ya no queda nada que perder. Las primeras flotas del Consejo entraron en la frontera de las almas 3 días después. Fue una demostración de fuerza, o eso creían. 37 buques de guerra mezclados en 6 especies avanzaron, bajo la bandera de un grupo de trabajo de emergencia, para el mantenimiento de la paz. Sus órdenes eran claras. Establezca un perímetro alrededor de las puertas de salto, detenga todo el tráfico y prepárese para imponer un bloqueo. Lo que no habían contado era con lo preparada que estaba la humanidad para ellos. Rangi, Tuntares, oculto, entre vastos campos de escombros y plataformas de interferencia de sensores, el ala de ataque del Arabus esperó en completo silencio. El almirante Mercer había planeado esto, momento con fría precisión, que las fuerzas del Consejo entren con audacia y arrogancia, que piensen la humanidad se posicionaría y dudaría. En cambio, sangrarían antes de... Incluso se dio cuenta de que el juego había cambiado. El capitán Dean Harrow, comandante del Vindicator, de pie en el puente con su uniforme de batalla. Su rostro era duro, sus ojos, ardiendo de anticipación. La flota avanza hacia el corredor de combate. Su flanqueo. Las naves están demasiado dispersas. La voz de Mercer llegó a través del canal de mando. Ejecutar, sin prisioneros. La primera salva humana no fue una andanada convencional. Fue una lanza, electrónica. Virus de ciberguerra avanzados, implantados por drones furtivos. Anteriormente, había inutilizado la mitad de los sistemas de puntería del enemigo en cuestión de segundos. Los campos siguieron, convirtiendo las formaciones coordinadas en una maraña de naves confusas. Y entonces los cañones abrieron fuego. Fuego. Los proyectiles de cañón de riel, del tamaño de pequeños transportes, atravesaron los escudos y cascos por igual. Las lanzas de plasma destrozaron los núcleos de los motores. La flota del Consejo, un buque de vanguardia, un acorazado repleto de armamento antiguo pero poderoso, era reducido a escombros fundidos en menos de 1 minuto. El pánico se extendió por el enemigo. Formación. Los almirantes del Consejo se habían preparado para un enfrentamiento, no para una masacre. Ahora, mientras un barco tras otro, desaparecieron de sus exhibiciones tácticas y se enfrentaron a la aterradora verdad. La humanidad los cazaba como presas. A bordo del Vindicator, Harrow observó con sombría satisfacción. Comando de prioridad de objetivo. Las naves cortaron su liderazgo. Los misiles atravesaron el vacío dejando rastros de radiación electromagnética, interferencia a su paso. Un portanaves Valoran se desintegró en un destello brillante. Sus alas de caza ni siquiera lanzado. Un crucero Kidd, con los motores averiados, giró sin remedio hacia los escombros. Campo. Su tripulación emitía señales de socorro desesperadas que nadie respondería. En 45 minutos, todo el grupo de trabajo del Consejo estaba en ruinas. La onda expansiva reverberó por toda la galaxia. Las cámaras del Consejo se derrumbaron, en el caos. Las furiosas demandas de represalia chocaron con las súplicas desesperadas. Para una diplomacia renovada. Noticias de la batalla, con imágenes interceptadas de combates humanos,
Se difundió por todos los canales. Un clip de transmisión en particular se volvió viral. Un almirante del Consejo gritaba retirada mientras el puente de su barco era destrozado por disparos de artillería ferroviaria. El himno de guerra humano, Iron.Will, a todo volumen de fondo. Director Barik de Inteligencia Galáctica. Observó las imágenes en un silencio gélido. Los humanos no solo habían atacado. Envió un mensaje de desafío total. Buscan provocarnos, dijo uno. Siseó la ayuda. No, respondió Beric con la voz como una piedra afilada. Buscan para enseñarnos el miedo. Pero incluso mientras los consejos de guerra discutían y bramaban, los humanos, la ofensiva se expandió. La Operación Amanecer entró en su segunda fase. Interrupción. Fragatas de ataque rápido. Y los equipos de operaciones encubiertas se adentraron en las líneas de suministro del Consejo. Puestos de escucha a lo largo del borde ardían. Los convoyes desaparecían sin dejar rastro. Los centros de comunicaciones parpadeó y murió. Unidades de guerra cibernética humana operando desde estaciones ocultas. Más allá de la órbita de Plutón, se desataron ataques digitales en cascada que paralizaron a todo el planeta, sectores de la infraestructura municipal. Los bancos se congelaron. Los pedidos de la flota no se procesaron. Los transportes se quedaron varados. Cundió el pánico. Por primera vez hace siglos que el aclamado Consejo Galáctico ya no controlaba el flujo de guerra. Los humanos lo hicieron. En las sombras de este caos, el almirante Mercer se reunió con el alto mando de defensa de la Tierra a bordo del Indomable. El Consejo intentará una contraofensiva unificada, dijo con voz dura como el hierro. Buscarán abrumarnos con números y obligarnos, de nuevo a la negociación. Que vengan, gruñó el capitán Harrow. Tenemos más que, ya les quedan suficientes sorpresas, asintió Mercer. Pero debemos permanecer impredecibles, sin defensas estáticas, sin líneas de batalla fijas. Los desangramos con velocidad y crueldad, señaló un mapa estelar. Próximos objetivos, estaciones de reabastecimiento clave, a lo largo del corredor de Andros. Si les cortan el suministro de combustible, sus flotas no nos alcanzarán con fuerza. Los equipos de ataque ya están en ruta. No hubo debate. Se dieron órdenes. A la humanidad no le interesaba jugando con las viejas reglas. Mientras tanto, el orden político del Consejo se fracturaba bajo la presión. Talin Prime, el Consejo de Guerra del Dominio se enfrentó a amargas divisiones. El joven los señores de la guerra exigieron una cruzada total contra la humanidad. Los estrategas veteranos aconsejó cautela, con la mirada fija en los nuevos informes de inteligencia. Luchan con una furia inimaginable, lógica, advirtió un general. Esto no es una mera rebelión. Luchan como si ya habían aceptado el costo de la guerra total. Pero el orgullo era una droga poderosa. En todo el Consejo, muchas especies no podían aceptar la idea de que los humanos, una vez descartados como advenedizos primitivos, pudieran tener tal poder. Se ordenó una movilización masiva de la flota. Cientos de naves provenientes de todos los mundos miembros convergirían en una demostración de fuerza abrumadora. El objetivo era simple: romper el perímetro de Saúl, obligar a la humanidad a ponerse de rodillas y restaurar la ilusión del Consejo. Supremacía. El almirante Mercer anticipó esto. Que se reúnan, le dijo a su Estado Mayor. Cuando despliegan su fuerza, atacamos donde son más débiles, atacamos sus flancos, sus líneas de suministro. Nunca luches contra ellos en sus términos. Observó las exhibiciones de la flota. Más de 300 naves de guerra humanas estaban listas, elegantes y letales. Docenas más estaban que se conectan cada semana. Pero Mercer comprendió la verdad más profunda. La humanidad, la verdadera arma, no era el acero ni el plasma. Era la determinación. Cada soldado, cada piloto, todos los civiles lucharon no por conquista ni gloria, sino porque sabían lo que les esperaba si fracasaban. El Consejo les había enseñado que con sangre y traición. Ahora, la humanidad le estaba enseñando a la galaxia una lección a cambio. En una sala de guerra oculta bajo Ginebra,
El presidente Roarden se dirigió a los gobernadores planetarios y líderes militares. «Estamos solos, sí», dijo, con una voz áspera y con convicción. «Pero nos mantenemos unidos, y por eso no cederemos. El Consejo nos ha subestimado, por mucho tiempo». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. «Creen que el miedo nos dividirá. Se equivocan. Creen que una cantidad abrumadora nos aplastará. Se equivocan». Se inclinó hacia adelante. La humanidad no se inclina. La humanidad no suplica. Y si ellos sí quieren la guerra, entonces por Dios les daremos una guerra que jamás olvidarán. Más allá de las estrellas, en el frío. En la oscuridad del espacio profundo, grupos de ataque humanos se preparaban para la siguiente fase. Sigilo. Naves armadas con disruptores gravitacionales avanzados acechaban los puntos de reunión del Consejo. Había minas orbitales en el enfoques a sistemas clave. Equipos de infiltración se movilizaron para sabotear depósitos de combustible y conjuntos de sensores. Por cada movimiento del Consejo, la humanidad tenía un contraataque, y con cada golpe asestado, la leyenda del desafío humano crecía. Y a bordo del Indomable, el almirante Mercer se presentó una vez más ante los comandantes de su flota. «El Consejo cree que se están preparando para una batalla decisiva», dijo. «Para lo que realmente se están preparando es para pues la derrota». Miró a cada hombre a los ojos. «Este es el momento en que forjamos la futuro, no solo para la Tierra, sino para cada mundo humano, cada niño que lo vivirá. Crecer libres porque elegimos luchar. Una pausa, sin piedad, sin retirada, sin rendición». A través de las estrellas, el pánico seguía apoderándose del Consejo Galáctico. Por primera vez en la historia registrada, el Consejo estaba a la defensiva, y la humanidad, la especie que habían buscado dominar y controlar, ahora lideraba la danza. De guerra. El mensaje era claro para todos. La humanidad había rechazado diplomacia, y ahora la galaxia ardería. El Consejo la llamó Operación Starfall, una gran ofensiva para acabar con la rebelión humana antes de que se volviera imparable. Contagio. 500 barcos de 18 especies miembros reunidos de todo el mundo conocido, espacio. Portaaviones, dreadnoughts, cruceros de batalla, una fuerza destinada a aterrorizar y abrumar. Avanzaron en oleadas cuidadosamente escalonadas hacia el sistema Saul. Sus almirantes estaban convencidos de que la masa destrozaría las defensas humanas. Pero estaban caminando hacia una trampa. En la oscuridad del cinturón Kuiper, más allá de los sensores de largo alcance del Consejo, la mayor parte de la flota humana esperaba. No en formación, no en líneas estáticas, sino dispersos en grupos de ataque y manadas de cazadores. El almirante Mercer había estudiado cada campaña que el Consejo había librado durante el siglos. Su estrategia siempre se basó en una fuerza abrumadora, avances lineales y un mando centralizado, predecible, rígido, arrogante. La humanidad respondería con caos y precisión. A bordo del Indomable, Mercer estaba con el capitán Harrow, ambos observando los datos entrantes de la flota. «Se han comprometido completamente», dijo Harrow. Dijo con una sonrisa sombría en el rostro. «Sin reservas». «Bien», respondió Mercer. «Eso significa que sangrarán más». Se volvió hacia la flota. «Canal. Todas las unidades. La operación Hammerfall está lista. Ataquen a voluntad. Sin prisioneros». La primera oleada del Consejo entró en el sistema exterior en la órbita de Saturno. Sus sensores, degradados por campos de interferencia humanos, apenas detectaron la amenaza antes de que atacara. Desde los anillos en sombras de Saturno, enjambres de drones furtivos humanos se lanzaron devastadores ataques EMP. Los escudos parpadearon y se apagaron. Los motores se detuvieron. Las naves de mando perdieron las comunicaciones y la navegación. Y entonces los grupos de cazadores descendieron. Los cruceros humanos, más pequeños y rápidos que sus homólogos del Consejo, se movieron en grupos coordinados.
No se enfrentaron de frente. Atacaron con precisión, flanqueando y destripando naves aisladas antes de desaparecer de nuevo en el vacío. Una a una, las naves de la vanguardia del Consejo desaparecieron de la red táctica, y sus restos se dispersaron por todo el planeta. Sistema. En el puente del buque insignia del Consejo, el orgullo de Bautar, el gran almirante Starr observó con incredulidad cómo sus líneas de batalla se desmoronaban. «Esto es imposible», dijo. Rugió. «Encuentren esas naves humanas. Restablezcan la formación». Pero sus oficiales apenas pudieron rastrear su propia flota, y mucho menos la del enemigo. La ciberguerra humana había cegado la mitad de sus sistemas. Y entonces llegó el segundo golpe. Desde un lanzamiento oculto plataforma cerca de Titán, una ola de torpedos pesados se estrelló contra el Consejo buques de transporte de combustible y municiones. Explosiones secundarias resonaron en el escalón trasero de la flota, cortando el reabastecimiento y haciendo fracasar todo el avance. En el caos. Para el segundo día de batalla, la ofensiva del Consejo estaba desorganizada. Lo que se suponía que sería un avance aplastante, se había convertido en una lucha desesperada por la supervivencia, y la humanidad solo estaba mejorando. Comenzó. El almirante Mercer dio su siguiente orden: ataques de penetración profunda. Los grupos de batalla humanos de largo alcance sortearon las flotas del Consejo, debilitadas, y avanzaron hacia los sectores de retaguardia enemigos. Su objetivo era centros de comunicación, depósitos de combustible y relés de mando. Sistemas estelares enteros fueron oscuro durante la noche. Los puestos del Consejo ardían. El mensaje era claro: no había seguridad. Espacio. Mientras tanto, dentro de las cámaras del Consejo en Elus Prime, el pánico político alcanzó su punto álgido. Las sesiones de emergencia se convirtieron en peleas a gritos. Algunos miembros exigieron retirada inmediata, otros clamaban por una guerra total. Pero bajo el caos, el miedo se extendió como un reguero de pólvora. La verdad tácita ahora era obvia para todos. Los humanos no luchaban por territorios o tratados. Luchaban por romper por completo el viejo orden. Y peor aún, estaban ganando. El director Beric observó el colapso del Consejo con fría satisfacción. «Tontos», susurró. «Provocaste a un enemigo que no entendías». Pero incluso Beric conocía la guerra. Estaba entrando en una fase peligrosa. Si no se detenía el impulso de la humanidad, pronto, todo el equilibrio del poder galáctico se desmoronaría. Se necesitaban medidas desesperadas. Por orden del Consejo, Beric activó sus activos más despiadados: los Garras Negras, asesinos encubiertos y saboteadores plantados hace años en el espacio humano. Sus órdenes eran claras: sembrar caos, asesinar a líderes clave, capacidad industrial desde dentro. Pero una vez más, subestimaron a la humanidad. A pocas horas del primer, la Garra Negra ataca. La contrainteligencia humana contraataca con brutal eficacia. Docenas de enemigos. Los agentes fueron expuestos y ejecutados. Células de sabotaje enteras fueron aniquiladas en barridos coordinados. En un incidente ampliamente difundido, un concejal capturado, el asesino, fue exhibido ante los medios, obligado a confesar la campaña de operaciones encubiertas del Consejo. La indignación pública aumentó. Las milicias civiles se multiplicaron con voluntarios. Si el Consejo esperaba intimidar a la Tierra para que se sometiera, solo había endurecido su determinación. Mientras tanto, el almirante Mercer se preparaba para el siguiente fase: la contrainvasión. Durante demasiado tiempo la humanidad había luchado a la defensiva. Ahora había llegado el momento de llevar la guerra de vuelta al Consejo. Espacio. En la sala de guerra del Indomable, Mercer expuso el plan. Les damos donde más les duele. Centros de suministro, astilleros, sus sistemas locales. Sin santuario, sin seguridad, puertos. El capitán Harrow sonrió. Ya era hora. Operación Marea de Hierro
comenzó 3 días después. Grupos de transporte humanos lanzaron misiones de ataque profundo en territorio del Consejo, apoyado por cruceros furtivos y asaltantes, de largo alcance. En el mundo industrial de Carto 5, los comandos humanos detonaron la nave orbital primaria Astillero, lo que retrasó la producción durante años. En Valerian Prime, enjambres de drones desbordaron las defensas planetarias y destruyeron redes energéticas críticas. Y en el mundo fronterizo de Eitil, un movimiento de resistencia liderado por humanos se alzó en una revuelta abierta, tomando posesión de los arsenales del Consejo y expulsando a sus capataces al desierto. Por primera vez en la historia reciente, el Consejo estaba perdiendo territorio. Y con cada victoria humana, las viejas alianzas se debilitaban. Entre las especies menores del Consejo, el miedo se convirtió en una fuerza poderosa. Algunos comenzaron cuestionando su lealtad. Otros abrieron secretamente canales de acceso a la Tierra, ofreciendo información a cambio, para una futura indulgencia. Mercer fomentó esta inestabilidad. Que se fracturen, le dijo a su jefe de inteligencia. Divídanlos. Cuanto más luchen entre sí, más fácil será. Será para destruirlos por completo. De vuelta en la Tierra, el presidente Roarden se dirigió al mundo una vez más. Sus palabras fueron sencillas y rotundas. No buscamos esta guerra, pero ahora que está sobre nosotros, lo llevaremos hasta el final. No habrá paz hasta que nuestros enemigos sean derrotados. No habrá rendición, no retirada. A través del espacio humano, sus palabras despertaron una nueva determinación. Los astilleros trabajaban las 24 horas del día. Se desplegaron nuevas plataformas de armas en las líneas del frente. Las industrias civiles se reconvirtieron a la producción bélica. Y lo más importante, el espíritu humano permaneció inquebrantable. Mientras tanto, la segunda ola del Consejo, la ofensiva se estancó por completo. Con las líneas de suministro destrozadas y la cohesión del mando perdida, las flotas del Consejo supervivientes, comenzó una retirada caótica. Grupos de cazadores humanos los persiguieron sin piedad, atacando contra los rezagados y las naves de guerra que huían, inutilizadas. Lo que comenzó como la operación Lluvia de Estrellas terminó en una derrota catastrófica. Y a bordo del Indomitable, el almirante Mercer observó cómo se desarrollaba la retirada del enemigo. Se permitió una extraña y sombría sonrisa. Pensaron que podrían romper nosotros, dijo en voz baja. Ahora saben la verdad. Se volvió hacia sus oficiales. Esto es solo el comienzo. A medida que la guerra entraba en su siguiente fase, una verdad resonó por toda la galaxia. La humanidad había rechazado la diplomacia y ahora nada podría detenerla. Que remodelaran las estrellas a su imagen. El fracaso de la operación Starfall envió temblores a través de cada mundo controlado por el Consejo. Lo que se suponía que sería la demostración de fuerza, se había convertido en una masacre. Peor aún, la humanidad no acababa de... Detuvieron sus flotas. Los habían cazado como presas. Ahora, un miedo nuevo y más profundo se extendió. Entre los líderes del Consejo, el miedo a que la humanidad se hubiera vuelto imparable. En los oscuros pasillos de las cámaras del Consejo de Elus, Prime, las reuniones de emergencia se convirtieron en eventos diarios. Cada vez menos especies miembros asistieron en persona, algunas se retiraron por completo. Las alianzas que una vez mantuvieron a raya la galaxia se estaban fracturando bajo el peso de la derrota. El almirante Karesh de los Talin, Dominion, una de las pocas voces que quedaban a favor de la guerra total, golpeó la mesa con el puño con garras.